Saludos a todos en el nombre de Jesucristo. Qué bendición poder estar aquí con ustedes otra vez. Bienvenidos todos a esta clase. La última de nuestro curso siempre es con un poco de tristeza que empezamos la última clase, pero con mucha acción de gracias también, pensando en las bendiciones que el Señor nos ha otorgado a través de su palabra en el curso. Entonces, es una bendición poder estar aquí con todos ustedes. Voy a tomar un poco más tiempo para saludar a los que apenas llegaron aquí en la clase con nosotros. Fabiola, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Muchas gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias. Igualmente, Fabiola. Karen también aquí está con nosotros. Karen, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Gracias, bendiciones para todos. Muchas gracias, Karen. Y Juan Fernando. Juan Fernando, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Un gusto compartir con ustedes nuevamente. Sí, qué gusto es poder estar aquí para compartir un estudio de la palabra de Dios con todos ustedes. Aquí estamos en la última lección y el último capítulo del libro de Hechos. Vamos a ver cómo termina la historia en un sentido, pero sabemos que la obra de que hablan Hechos, la obra de la iglesia cristiana, no ha terminado todavía, ¿verdad? Aquí estamos en la misma obra de ser testigos de Jesucristo en este mundo. Entonces, vamos a hablar aquí de los últimos días de Pablo, bueno, según lo que tenemos en los últimos versículos del libro de Hechos. Vamos a comenzar la clase de hoy con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por tu obra salvadora para los pecadores. Te pedimos que nos sostengas en la fe hasta el último de nuestros días, para que podamos tener la confianza que tuvo Pablo y saber que nuestro hogar es el cielo contigo. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Bien, también Amén. saludamos a Luis. Luis, buenas noches, bienvenido. Ahora vamos así adelante con la clase. Vamos a empezar con un tema de apertura. Hemos hablado del primer viaje misionero de Pablo que tomó con Bernabé. Después hablamos del segundo viaje misionero y vimos que Silas y Lucas y Timoteo estaban con él. Pero el tercer viaje misionero vamos a ver a él viajando de nuevo. No vamos a estudiarlo, pero vemos que él pasó la mayoría del viaje misionero, del tercer viaje misionero, visitando las mismas ciudades de nuevo. Entonces, pasando tiempo, mucho tiempo en Éfeso, especialmente en Éfeso. Pasó él más de 2 años en Éfeso en ese tercer viaje misionero. A lo mejor fue su viaje más largo o su parada donde se quedaba por más tiempo allá en Éfeso. Muy interesante leer la carta de Efesios y ver que no utiliza ningún nombre en la carta. No tienen saludos a personas y no sabemos exactamente por qué, pero puede ser porque tenían tan gran número de gente que no podía él saludar a todos. Entonces, en vez de saludar solamente unos, él decidió no mencionar ningún nombre en esa carta. Entonces, pasó mucho tiempo en Éfeso y tiempo también visitando las otras iglesias. Vemos que él visitó a Filipos, que estudiamos en Hechos 16, capítulo 16 en la última clase.
y visitaba muchas otras ciudades y muchas regiones que había visitado antes. Después va a viajar a Roma y muy interesante es leer un poco de la carta a los romanos que él escribió antes de visitar a Roma por primera vez. En Romanos 15 habla de su deseo de visitar a Roma. Él quería conocer a ellos, fue la capital del mundo conocido en ese tiempo, entonces él quería estar ahí. Evidentemente ya existía allá una comunidad cristiana. Él quería visitar a ellos también, a conocerlos. Y él sí fue a Roma, pero lo interesante es que no fue como de su propia voluntad, fue a Roma como preso. Él apeló a César después de ser arrestado por los judíos, integrado a los romanos, apeló a César y fue llevado a Roma como preso. Pero vamos a ver hoy la bendición, porque él quería visitar a Roma. Entonces vamos a ver en Hechos 16 que fue una bendición. Entonces aquí estamos en Hechos 28. Vamos a comenzar con versículo 16. Entonces en las preguntas que contestamos, vamos a usar solamente lo que viene en versículo 26 y después. Entonces vamos a enfocarnos en esta parte, los últimos días de Pablo, aquí en el último día de nuestro curso. Bienvenidos a todos los que apenas llegaron, a Carpio, Ruth. A Carpio y Ruth ya están con nosotros. Bienvenidos a ustedes. Aquí estamos. Muchas gracias. Noches, Carpio. Aquí estamos en Hechos 28. Entonces, si tienen una Biblia para abrir, sería muy bueno tener la Biblia abierta a Hechos 28. Empezamos con las preguntas de siempre. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Fabiola, por favor. En los personajes de esta historia, para mí fue el centurión, el prefecto militar, Pablo, los presos, los judíos, el Espíritu Santo y los que estaban reunidos. Esos son los personajes. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quisiera agregar algo? Juan. A ver, compañeros, yo encontré Pablo, el soldado, los dirigentes de los judíos, los romanos, el emperador, los hermanos, Dios, Jesús, Moisés, los profetas, el Espíritu Santo, Isaías, los paganos. Bien, gracias, Juan. Entonces, si uno compara lo que vemos aquí en esta historia con el libro, la carta a los romanos, se puede ver que fue escrito antes. Es el libro después en sus Biblias, pero Romanos fue escrito antes de la llegada de Pablo en Roma. Es muy obvio cuando uno lee el capítulo 15 que escribió Pablo en la carta a los romanos antes de llegar allá. Y muy interesante que ahí tenían cristianos, creyentes, judíos y también no judíos, gentiles. Entonces vemos que, como nos mencionó Juan, que Pablo habla de Moisés y los profetas y del profeta Isaías específicamente. Utiliza las escrituras del Antiguo Testamento para poder explicar a ellos quién es Jesucristo y cómo que Jesucristo es el Mesías prometido. Veo la mano de Juan Fernando. ¿Juan Fernando también iba a contar? Sí, que faltaba Lucas, el narrador, Sí, como lo aprendimos la vez pasada. exactamente, porque vemos unas veces como en
está ahí, ¿verdad? Porque utiliza verbos de nosotros, ¿verdad? Entonces, Lucas también ahí como testigo de lo que pasaba, que Dios utilizó para que nosotros veamos. Gracias. También. Bien, Bernie también iba a contar. No, no, era exactamente eso. Gracias. Muchas gracias. Bien, ok. Es lo de la primera pregunta. La segunda, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles objetos quisiéramos mencionar? Juan Fernando. Sí, la cadena, las cartas, la posada, el corazón, los oídos, los ojos y la casa. Bien, muchas gracias, Juan Fernando. ¿Iba a mencionar otro objeto, Fabiola? ¿O está No, bien? yo tengo la posada, pero igual la casa. Bien, exactamente. Muy bien. Gracias, Juan Fernando. Gracias, Fabiola. Ahí tenemos los objetos. Vemos los objetos, las partes del cuerpo mencionados en versículos 26 y 27. Los oídos, los ojos y el corazón, ¿verdad? Vemos el problema con los judíos que no quisieron recibir por fe a Jesús, y entonces nos ayuda a ver los objetos, la historia por medio de los objetos. Y la casa, la posada, el lugar alquilada al fin, todos los lugares dentro de Roma, y la bendición que aunque era preso Pablo todo el tiempo, él podía predicar y enseñar con libertad, aunque no tenía mucha libertad. Y también otra cosa que no estar pensando en los objetos, podemos pensar en la casa. Él era preso todo el tiempo. Es muy probable, no seguro, pero probable que él escribió la carta a los Filipos, entre otros, cuando estaba en Roma en este tiempo. Y él habla en esa carta sobre sus cadenas. Entonces, no tenía cierta libertad, pero parece que casi siempre personas venían a visitar a él en la casa donde estaba bajo guardia. Ahí, ok, los objetos, bien. Gracias a los que contestaron estas preguntas sobre los objetos. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? Ya casi lo contestamos. Fabiola. En Roma. En Roma. ¿Verdad? En Roma. ¿Verdad? Entonces, el primer versículo dice, al llegar a Roma. Entonces, están ahí en la capital, la ciudad más grande. Y es muy, sí, bueno, tiene sentido que Dios decidió terminar el libro de Hechos, empezamos en capítulo 1, Jesucristo diciendo que ustedes serán mis testigos a todo el mundo, y llegan al fin, al último capítulo de Hechos, al centro del mundo en ese tiempo. La ciudad de Roma fue la capital del imperio, ¿verdad? Entonces, entonces Dios tenía un plan, evidentemente, y obviamente, con el libro de los Hechos, en los que llegó hasta la ciudad de Roma. Entonces, eso es donde ocurrió. También pensamos en las casas, en la casa de que hablamos, una casa alquilada o rentada, como dice el texto, pero tenía la libertad para poder recibir visitas y predicar aún bajo guardia, ¿verdad? Bien. Ok. Otra pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Hay unos versículos que habla de cuándo en el texto. ¿Cuándo ocurrió?
Mientras que estén pensando, damos la bienvenida a otros que llegaron a Sofía, que está con nosotros, y Emanuel, bienvenidos. Ok. Y sobre la pregunta de cuándo, Juan Reyes, por favor. Yo le puse, ¿cuándo ocurrió la historia? Cuando Pablo fue arrestado y trasladado a Roma. Ok. Sí, exactamente. Al llegar a Roma es como empieza. ¿Qué más sobre gracias, Juan? ¿Qué más sobre el cuándo? Hay unas cosas que hablan de cuándo en el texto también. ¿Algo más sobre el cuándo? Viviana. 3 días después, dice, de llegar, él empezó a convocar a los principales judíos. Así que 3 días después de llegar a Roma del viaje, él empieza la historia, empieza a convocar a los judíos y eso es lo que entiendo yo. Sí, gracias, Viviana. Entonces vemos que no tarda mucho en convocar a personas, ¿verdad? 3 días después. Entonces, fue un viaje difícil. Cuando uno lee lo de 27, 28, pero en vez de pasar mucho tiempo descansando, 3 días después ya convoca a Pablo a los líderes judíos para poder compartir la palabra de Dios. Y como fue su hábito, su costumbre, empieza con los judíos y después de empezar con ellos, que ya conocieron que el mensaje de la promesa del Salvador, la promesa que iba a venir un Mesías, él después habla con todos los no judíos, como dice en versículo 28. Y también al fin habla de los 2 años, que pasó 2 años. Muy interesante, no sabemos seguramente lo que pasa después, porque no tenemos un libro histórico de la Biblia. Hechos es el último libro histórico. Lo que viene después son cartas, que también nos habla de historia verdadera, pero su propósito no es historia, ¿verdad? Es enseñanza. Pero de las pistas que vemos en las otras cartas, parece que después de los 2 años en Roma, tenía Pablo otro tiempo de libertad para visitar unos lugares a otros lugares una vez más, tal vez. Puede ser que según su plan en Romanos 15, llegó hasta España, no sabemos. Lo que sabemos es que después, en 2 de Timoteo, habla de otro tiempo como preso que pasaba él, mucho más duro que en el calabozo. No está viviendo en casa alquilada en la segunda vez, lo que parece que es la segunda vez. Pero cuando es cuando ocurrió esta historia, es durante los 2 años en Roma, aquí al final de Hechos. Bien, son las preguntas con cuáles empezamos y después hablamos de otra cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema o los problemas que nos presenta esta historia? ¿Cuáles serían mientras que piensan? Damos la bienvenida a Edna. Edna, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Perdón, es que acabo de llegar. Llegué barriendo. Perdón. Pero qué bueno que está, Edna. Bienvenida. Gracias. Ok. Veo la mano de Carpio. Carpio, ¿cuál es el problema? Buenas noches. El problema que pude ver es que los grandes maestros de la ley, los fariseos y saduceos, se negaron a recibir el mensaje del evangelio predicado por Pablo. Sí, gracias, Carpio. Entonces vemos ellos, los líderes en Roma, y vemos que se fueron en versículo 29. Entonces, en vez de escuchar, Pablo habla de que no todos escucharon y creyeron. Sí, gracias, Carpio. Veo la mano de Sofía también. Sofía, ¿qué dice? Sí, con respecto a que lamentablemente mentían en contra del apóstol Pablo, le decían cosas que no eran verdad
y lo quería mantener aparte, no quería que él siguiera predicando el evangelio, mintiendo. Eso es lo que yo opino al respecto. Sí, gracias, Sofía. Especialmente vemos eso en cómo llegó Pablo allá. Él habla de los judíos en Judea, quien había enviado a él como encadenado, como dice, por creer en la esperanza de Israel. Eso vemos en versículo 20 y versículo 17 habla de que fue entregado al poder de los humanos y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Entonces Pablo llega ahí preso por los enemigos judíos en Jerusalén. Entonces, es un problema porque fue la misión de Pablo compartir el evangelio y ya es preso. Entonces, ¿cómo iba a poder llevar a cabo su obra? Gracias, Sofía. A Fabiola también iba a mencionar algo. Sí, bueno, yo encontré el problema en el desprecio que sintieron ellos por el evangelio, el corazón endurecido, sordos y ciegos espirituales. Bien, muchas gracias. Entonces, a Fabiola está exactamente lo correcto. Es lo que vemos en 26, los versículos 26 y 27 de Isaías capítulo 9, donde Isaías habla de un pueblo sordo que no quería escuchar, ¿verdad? Para ser sanado por medio de la fe en su Salvador Dios. Gracias, Fabiola. Es el problema, especialmente Pablo llevado como preso, como iba a poder llevar a cabo su trabajo. Y los corazones de los judíos. Viviana, ¿tenía otro comentario? Sí, yo quería comentar que, bueno, él acude a apelar a César en Roma porque los judíos realmente en Jerusalén lo querían matar. Entonces él veía que su vida iba a terminar y él quería viajar a Roma porque había gente ya creyente allá. De una forma u otra, él quería llegar a Roma. Entonces apela a César, porque como él era también ciudadano romano, los judíos no pudieron impedir que él viajara. Cuando llega allá, bueno, tiene algunos privilegios porque alquilan una casa y le ponen a un soldado romano para que lo custodie y él se puede mover en ciertas maneras. Pero muchos de allá creyeron y muchos no creyeron. Entonces, por eso él cita todo lo que no creyeron. La profecía de Isaías, a donde dice que van a escuchar y no van a entender. Y va hablando, ¿no? Es muy linda la profecía esta, dice, ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán. Dios como que ya le estaba anunciando lo que iba a pasar en esos tiempos, ¿no? De la profecía de Isaías. Entonces el problema para mí es que Pablo, bueno, puede viajar a Roma, puede llegar a predicar y a convencer a muchos y a muchos no, y él queda como atado un poco de poder seguir viajando, aunque como usted decía, él puede llegar a ser, dice que él quería llegar a España, pero la Biblia no lo certifica. Así que el problema es el impedimento de Pablo y la incredulidad de los judíos y los romanos allá también, ¿no? Sí, muchas gracias, Viviana. Sí, exactamente. Entonces, y vemos el problema de los obstáculos, la persecución y el corazón. Muchas gracias. Pero vamos a hablar de eso, de las soluciones, como el apelar a Roma fue parte del plan, ¿verdad? Bien, gracias, Viviana. Entonces, ese es el problema. Ahora vamos a contar juntos la historia para repasar, a ver cómo se resuelve el problema y también para grabar la historia en nuestras mentes. ¿Quién quisiera empezar? Vamos a contar otra vez como grupo los eventos de la historia.
Como siempre, invitamos a cualquier participante a abrir su micrófono a participar. Viviana, por favor. Sí, yo lo voy a comenzar y otro hermano que la continúe. Bueno, se decide el viaje a Roma por los problemas que había en Jerusalén. Llegando a Roma, Pablo a los 3 días, bueno, le dan una casa que lo custodia un soldado encadenado. Estaba Pablo. A los 3 días empieza a convocar a todos los judíos para empezar a hablar de la palabra de Dios, para empezar a predicar la palabra que se vaya extendiendo. Y bueno, a ver. Pero dice que como los judíos se oponían, no, perdón, me perdí acá. Me perdí, pastor. Llegué hasta ahí. Sí, me perdí. Porque tengo tantas notaciones que me perdí acá donde seguía. Está bien. Está bien. Juan Reyes, ¿también iba a comentar? A ver, profe, ahí va. Pablo llega a Roma y le permiten quedarse en una casa por particular custodiado por un soldado. 3 días después, Pablo convoca a los dirigentes, se pusieron de acuerdo en un día y acudieron un mayor número a la casa donde se hospedaba Pablo. Desde la mañana hasta la tarde estuvo exponiéndoles el reino de Dios y esforzándose para ganarlos para Jesús, con argumentos de la ley de Moisés y de los profetas. Unos creían y otros no, y como no se pusieron de acuerdo cuando estaban a punto de retirarse, Pablo les dijo: con razón dijo el Espíritu Santo a sus antepasados por medio del profeta Isaías. En el verso 26 y 27 dice, a ver, permítame, no, también me pierdo como la hermana. Dice: ve a este pueblo y diles, oirán pero no entenderán, mirarán pero no verán, porque se ha endurecido el corazón de este pueblo, han cerrado sus oídos para no ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Bien, muchas gracias, Juan. Entonces vemos que él utiliza Moisés, los profetas, algo específico de Isaías para probar que Jesús es Pastor, disculpe, a veces como que no le escucho bien. No sé si es mi compu o es su audio. Perdone, sí. cada vez que mira a su izquierda no se escucha nada. Cuando gira Sí. a la izquierda. Sí, se ve de acá de la izquierda, a lo mejor es la derecha allá de él. Ahora me pueden escuchar. Sí. 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 Cuando se mueve en la dirección que tiene el micrófono, parece otro lado de allá, que gira la cabeza hacia allá, no se escucha bien. Escucha. Ok. Me voy a quedar aquí entonces. Ajá. Ok, gracias, Juan. Simón, ¿algo que agregar? Yo quería contarlo en 3 oraciones más o menos la historia. Dice que llegó Pablo a Roma, fue entregado por el centurión. Luego fue puesto en una casa alquilada, en la cual reunía o inmediatamente reunió a los principales sacerdotes del pueblo judío. No sé si entraron algunos que no eran judíos ahí, pero convocó de una vez a la gerencia, a los principales, los sacerdotes, a los cuales le explicó la razón por la que estaba preso y le predicó el evangelio tratando de persuadirlo a algunos de ellos, quienes entre ellos hubieron algunos que sí creyeron, otros que no, y hubo una gran disputa entre ellos, uno tal vez de acuerdo, otros que no. Mas luego entonces se fueron y vino entonces ahí la profecía en la que le dijo
bueno, ustedes no creen, pero entonces los gentiles van a creer en lugar de ustedes. Y así termina el recuento. Muchas gracias, Muchas Simón. gracias. Muchas gracias, Simón, Juan y Viviana. Ahí tenemos la historia. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a la séptima pregunta. Pensando en los problemas que mencionamos antes, ¿se resuelve el problema o los problemas que mencionamos sobre el obstáculo de ser preso, pero con el deseo de predicar la palabra, y el problema de los corazones duros de unos judíos? ¿Se resuelven los problemas, sí o no, y cómo? Yo pienso, Simón, por favor, sí. yo pienso que no se resuelve del todo el problema, porque el problema principal era la incredulidad. Y hasta el sol de hoy, los judíos principalmente mantienen su dureza, un pueblo de dura cerviz, como lo define la Biblia, y todavía ellos no creen, y de hecho han mantenido su postura. Oficialmente ellos no creen en el Señor Jesucristo. Lo tienen como alguien que pasó por su historia, pero no como nada. Entonces, en ese punto no se resuelve. Por el otro lado, digamos que sí se resolvió porque hubo muchos creyentes, principalmente los gentiles, recibieron el mensaje en gran medida. ¿De cuánto? Bien. Sí, muchas gracias, Simón. Bien, muy bien. Entonces, vemos en la cuestión de los judíos que unos creyeron y otros no. Gracias, Simón. Bueno, veo varias manos. Seguimos con Maribel y Ángel, por favor. Sí, nosotros estamos también de acuerdo con que no se resolvió el problema para los que no quisieron creer, pero entiendo que en gran medida sí se resolvió el problema porque ya era la voluntad de Dios que Pablo llegara a lugares tan lejanos. De hecho, ya él había visto, le había dado la visión a Pablo de que iba a llegar hasta allá, y incluso antes de la historia, en los capítulos intermedios que usted nos indicó que le diéramos una ojeada, vemos todos los problemas que pasaron con el naufragio, la embarcación, y Dios lo mantuvo bien a todos. No murió nadie, a pesar del naufragio de la barca y del temporal que estuvieron como 14 días aproximadamente en una tempestad en el mar, y lograron llegar hasta Roma, que era donde Dios los tenía ya predestinados, especialmente a Pablo, y vemos cómo cuando finalmente llegó, él fue el único que se fue aparte con el soldado a la casa donde podía recibir visitas y podía tener esa libertad de llevar la palabra, el evangelio. Muchas gracias, Ángel. Es un problema que mencionamos. Entonces, Pablo tenía la misión de predicar la palabra de Dios, enseñar en todas partes, pero vemos que a pesar de ser preso, prisionero, bajo la vigilancia de un soldado romano, él tenía la libertad, gracias a Dios, que predicar y seguir enseñando. Muchas gracias, Ángel. Fabiola, también, un comentario. Bueno, yo creo que igual, a medias se resolvió y no se resolvió. No se resolvió porque a pesar de que Pablo les persuadía, hablándoles de los profetas, de la ley, hablándoles también del reino de Dios a través de Cristo Jesús, como dice en el versículo 24, dice, y algunos asentían a lo que se le decía, pero otros no creían. Y Pablo continuó, porque para mi manera de pensar quizás ellos fueron convocados y ellos fueron más por curiosidad, porque en el versículo 22 dice que, bueno, ellos le decían que de esa secta,
les dijeron que pertenecían a una secta, a los apóstoles, en el versículo 22. Y entonces quizás ellos fueron es por estar peleando y con su corazón endurecido. Entonces, sí se resolvió por otra parte, porque ahí algunos sí creyeron. Y especialmente creo que los gentiles. Sí. Entonces, se predicó el evangelio, ¿verdad? Es como, y al fin de cuentas, bueno, nosotros no podemos cambiar el corazón, solamente Dios puede hacerlo, pero Pablo hizo todo lo que pudo para compartir el mensaje de Cristo. Veo la mano también de Carpio. Sí, es un comentario que quiero hacer. Ya los compañeros explicaron bien que para uno se resolvió en cuanto a los gentiles y para los judíos no se resolvió. Ahora bien, lo que yo veo aquí, usted me corrobora, es que muchas veces el mensaje cuando llega a la casa me refiero a los judíos, que a ellos fue que primero llegó el mensaje mediante la ley de Moisés. Ellos estaban como muy encerrados, muy aferrados a lo que era la tradición, a la ley. Entonces nunca aceptaron, la mayoría de ellos todavía hoy día se ven que muchos de ellos no aceptan a Jesús y piensan que Jesús no vino. Entonces ellos niegan que Jesús ya vino en una primera vez. Entonces yo diría que ellos están aferrados mucho a lo que es la tradición judaica. Es como, sin ofender ninguna otra religión, pero es como la Iglesia Católica, que hoy día sigue aferrado a lo que son las doctrinas creadas por ellos mismos, por el hombre, pero que no es bíblico. Usted me corrobora si tengo razón. Sí, bueno, sí, gracias, Carpio. Entonces, nosotros, sí, pensamos en los judíos y qué lástima, ¿verdad? Todo el mensaje sencillo del Antiguo Testamento es que un Salvador va a venir. Empezando con la caída del pecado, el Señor les había prometido un Salvador del pecado, una solución. Y qué lástima que endurecieron sus corazones. No todos, vemos que unos sí creían, pero muchos no recibieron con alegría el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, y sigue siendo así hoy en día. Los que hay judíos, por supuesto, que son cristianos también, que tienen la sangre judía, que son cristianas, pero sí la mayoría que practican la fe de los judíos, de la judaica hoy en día, son personas que no creen en Jesucristo como su Salvador, y no hay salvación sin Cristo, ¿verdad? Y vemos que eso es el peligro, bueno, tal vez podemos mencionar los católicos, pero puede ser para cualquier persona, es un peligro para mí, para nosotros también, es aferrarnos más a las tradiciones humanas y no a lo que es la sencilla palabra de Dios, el sencillo mensaje de salvación por la obra salvadora de Jesucristo. Sí, gracias, Carpio, gracias por el comentario. Luis Bello también tiene un comentario. Luis, buenas noches. Sí, buenas noches, profesor, y buenas noches a todos los hermanos. La pregunta sobre si se resuelve el problema, si el problema decimos que era que Pablo no podía llegar a Roma para predicar el Evangelio, digamos que el problema se resuelve, porque aún preso, Pablo tiene la posibilidad de predicar el Evangelio. Después, si decimos que aquellos que no creyeron en Jesús por la predicación de Pablo, creo que todos nosotros los que hemos predicado alguna vez a alguien, no todos creyeron, y eso no significa que el problema no esté resuelto. Considero que sí, que el problema se resolvió cuando Pablo estuvo esos 2 años en Roma predicando el Evangelio. Muchas gracias. Y al fin de cuentas es como se resuelve el problema más grande del mundo, de los que andan en tinieblas, ¿verdad? Por la predicación del Evangelio. Y vemos que sí, eso pasó en la historia. Gracias, Luis. Viviana también tiene un comentario.
Sí, yo lo veo de un punto de vista, a ver cómo se entiende. Si lo vemos de la forma de que si Pablo pudo solucionar el problema, lógico, uno dice, lo mataron, vivió 2 años, después fue ejecutado, pero si yo lo enfoco del lado de cómo fue la voluntad y el trabajo del Señor, yo creo que sí se resolvió el problema, porque el Señor hizo que Pablo llegara a Roma, que era el centro, como dice usted, del mundo. Ahí había creyentes ya. Él estuvo 2 años predicando. Entonces, él formó discípulos seguro y líderes para que sigan la predicación. La voluntad de Dios era que llegara hasta ahí Pablo, que su carrera terminara ahí. Mal o bien, en Roma se hizo, después se reinó el catolicismo, que a pesar de tener esa idolatría con imágenes, yo creo que el mundo conoció a Jesús por el catolicismo, que después el evangelio a través de Lutero se fue reformando, ya es otros eventos que Dios usó a Lutero, por ejemplo, ¿no? O a Calvino, bueno, a otros creyentes. Pero yo creo que al llegar el cristianismo a Roma, se expandió mucho el nombre de Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, si lo enfoco yo de esa manera, yo creo que sí, que el problema se solucionó, porque yo conocí a Jesucristo por medio del catolicismo. Después entendí que no, conocí el Evangelio y dije, esta es la verdad, pero principalmente conocí a Jesucristo por el catolicismo. Así que yo lo enfoco de ese lado, que para mí sí se solucionó el problema. No sé qué opina. Gracias, Viviana. Y sí, vemos que, bueno, vivimos en un mundo caído. Entonces, Dios, como nos dice en la carta a los Romanos 8:28, dispone todo para nuestro bien. Entonces, utilizó los eventos para que Pablo predicara el Evangelio ya en Roma y en nuestras vidas también. Puede ser que para algunos su primer contacto con el Evangelio fue, sí, por la Iglesia Católica Romana, pero mezclada con unas tradiciones que no son bíblicas. Entonces, pero Dios puede utilizar eso también para que algún día abrimos la Biblia y vemos lo que dice la palabra claramente, y para que conozcamos algún día la sana doctrina. Y qué bueno que estamos aquí ahora estudiando juntos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y ahora me pueden escuchar bien, para asegurar que me escuchan. Ok, muy bien. Vamos adelante, entonces. Esas son las preguntas de considerar. Ahora vamos a consolidar. Vamos a tomar lo que hemos visto, consolidarlo para poder pensar en su significado para nosotros hoy en día. La primera pregunta: ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? En palabras sencillas, pocas palabras. ¿Alguien quisiera poner un título en lo que tenemos aquí? Ángel y Maribel, por favor. Sí, pastor, mi título fue privado de la libertad física, pero no de la espiritual. A mí me encanta. Gracias, Maribel. Bien. Entonces, privado de la libertad física. Pero no espiritual, ¿verdad? Y vemos que Pablo, el que es preso, da libertad espiritual a otros, ¿verdad? Muy bien, a mí me encanta, Maribel. Muchas gracias. Eso es lo que vemos en la historia aquí, ¿verdad? Eso es de qué se trata. La segunda pregunta de considerar, siempre la pregunta difícil. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Reflexionando sobre nosotros mismos hoy en día. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Bernie, por favor. Creo que falta de valor y de fe, incredulidad, y a veces poca fe para
Como lo hemos hablado en otras oportunidades, las circunstancias adversas a veces nos doblegan y no nos permiten expresar lo que pensamos y sentimos de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo no se dejó doblegar por ninguna circunstancia, tuvo fe y tuvo valor a pesar de lo que había pasado. Si uno analiza los capítulos anteriores, donde Pablo es una odisea enorme, el traslado hasta Roma, muchos pensaron morir de camino, naufragaron, llegaron a una isla, tuvieron que estar varios días, muchos pensaban que se iban a morir. Pablo se mantuvo incólume siempre, fuerte, decidió a creer que el Señor Jesucristo tenía un propósito para él y que lo iba a rescatar, y llegó a Roma a pesar de toda la adversidad. Llegó y a pesar de lo que los judíos querían hacer, predicó, habló, estuvo siempre firme, creyendo. Nunca en ninguna parte del libro de los Hechos se ve que Pablo se doblegara. Tal vez tuvo miedo, tal vez tuvo temor en muchísimas circunstancias, pero siempre predicó y siempre habló claramente ante Félix, ante el rey Agripa, ante los judíos más importantes, ante Ananías, etcétera. No se doblegó nunca, a pesar de que estuvo frente a personas, reyes y gente muy importante, los principales de los judíos. Él habló y conversó de Jesucristo y lo dijo claramente, qué era lo que él pensaba y a qué vino Jesucristo. En una de sus cartas, él también le hace ver a los judíos, en Efesios, que todo lo que él había pasado, incluso siendo judío, porque él era un fariseo, eso ya no le importaba. Dice Efesios 3 y 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que lo que él había adquirido como judío de la ley, en ese momento él consideraba que no era absolutamente importante, porque lo más importante era el amor a Cristo que él tenía. Bien, muchas gracias, Bernie. Muchas gracias. Entonces, pensamos en las circunstancias adversas en nuestras vidas, ¿verdad? Y con la pregunta, a veces nos enseña a confesar aquí como falta de valor en estas circunstancias, por falta de confianza en el Señor, por no confiar sencillamente que el Señor es poderoso para darnos una salida de la situación, ¿verdad? Y para disponer todo para nuestro bien. Y es fácil caer en ese pecado, en esta tentación, en vez de sencillamente confiar en el Señor. Gracias, Bernie. Karen, por favor. Pastor, es de admirar la fe y la seguridad que Pablo tenía y cómo él siempre estuvo firme a pesar de todas las dificultades y los problemas que tuvieron. Y ahí a veces uno se pone a ver, a veces uno también tiene dificultades y problemas donde cree que, donde no encuentra como la salida, la solución, pero conforme al ejemplo que nos da, que nos enseña que tenemos que tener la confianza puesta en Dios, que Él es justo y bueno y que tiene la solución. Sí. Que tiene el control. Sí, bien, muchas gracias, Karen. Entonces, especialmente en cuanto a esta pregunta, vamos a hablar de la confianza que tenemos en la pregunta después. Pero cuando usamos la ley de Dios como espejo, la ley de Dios aquí en esta parte, vemos que en nuestras vidas, a veces en las circunstancias adversas, a veces han iluminado una falta de confianza en nosotros, pero una falta de valor en esas circunstancias. Confesamos esos pecados. Gracias, Karen. Maribel o Ángel. ¿O fue la mano de antes? Sí, fue la mano de antes. Ok, está bien. Sí, estamos de acuerdo con lo que están diciendo los hermanos. Una cosa que yo añadiría sería la templanza. La templanza con la que Pablo pues enfrentó todas estas situaciones. Sabíamos que estaba lleno del Espíritu del Señor. Situaciones que a veces, por menos en la calle, uno puede estar concentrado, a lo mejor hasta cantando un corito en la mente, y llega alguien en la calle y te hizo algo y se te olvidó todo de momento. Él con tanta barbaridad que sufrió, ¿verdad? Los mismos agentes de él
no perdió la tabla, como decimos nosotros, en ningún momento, ese don de la templanza. Sí. Muchas gracias, Ángel. Sí, reflexionamos en nuestras propias vidas. Y bueno, tal vez el temor que hemos tenido y otras cosas en las circunstancias, y tal vez es falta de confianza en el poder y el amor de Dios, que Él tiene la solución, tiene la salida. Nuestro trabajo no siempre es saberlo, es sencillamente confiar lo que es. Y porque Él es el que tiene el plan, aunque nosotros no sabemos qué es. Muchas gracias No a se está ustedes. escuchando bien, pastor, no se está escuchando bien. Otra vez. Ok. Voy a tratar de hablar más claramente. Puede ser el acento gringo, Juan, también. Sí, siempre puede ser algo así. Bien, ok, muy bien. Avanzamos entonces, hablando ahora más, en una manera más fuerte. Ok, la pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí en la historia? Fabiola, por favor. Yo veo el amor de Dios en el versículo 28. Pues, porque, bueno, Jesucristo vino por lo que se había perdido, mas ellos no lo escucharon, pero nos da una promesa y ahí estamos nosotros. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Muchas gracias, Fabiola. Y aquí estamos 2000 años después, ¿verdad? Aquí estamos por la gracia de Dios. El mensaje de la salvación llegó a cada uno de nosotros y por el poder del Espíritu Santo oímos, ¿verdad? Oímos el mensaje de la salvación y con alegría la recibimos por fe. Muchas gracias, Fabiola. Sofía, también un comentario. Con respecto a que Pablo pudo por 2 años estar en una casa y poder predicar el evangelio, aunque estaba custodiado y con cadenas, pero pudo hacerlo libremente en ese lugar y protegido para que no le hicieran daño. Entonces ahí se veía la providencia protectora de Dios sobre Pablo. Eso. Muchas gracias, Sofía. Y Dios siempre mostrando su deseo que todos escuchan la palabra, que todos escuchen para ser salvos, ¿verdad? Dios, aún cuando era preso Pablo, le da la oportunidad de compartir, predicar el mensaje que salva con muchos allá en la ciudad más grande de Roma. Muchas gracias, Sofía. Algo más sobre el amor de Dios. Pensamos en nuestras propias vidas, como Dios hizo llegar a nosotros el evangelio. Sabemos que Dios, que es poderoso para dejar a Pablo a predicar en Roma, también dispuso los eventos de nuestras vidas también para poder escuchar el mensaje. Viviana, por favor. Y sí, yo veo en cada capítulo, ¿no? de la Biblia y acá especialmente con Pablo. Con Pablo se ve mucho el amor de Dios. Pablo tiene un encuentro muy personal con Dios, con Jesús. Entonces, de ahí yo creo que nace esa fortaleza y esa fe, porque a él nadie le pueda predicar, sino Cristo lo convirtió. Entonces, a pesar de que le hace pasar por pruebas y el Señor dice, le voy a hacer saber cuánto duele seguir por causa de mi nombre, que le dice Ananías, pero se ve la mano del Señor en cada paso que da Pablo, en cada viaje, en cada palabra que dice, con qué firmeza y con qué autoridad él habla. Realmente, como él era un fariseo de ley, de punta a punta, él predicaba tan bien la ley, tan bien el Antiguo Testamento, pero con ese mismo fervor predicaba a Jesucristo. Así que yo creo que las cartas que escribió Pablo, los libros que tenemos por Pablo, nos deja una gran enseñanza
a cada uno de nosotros y se ve muy claramente el amor de Dios en la vida de Pablo y hacia nosotros. Así que gracias, profesor. Muchas gracias a usted, Viviana. Y muy buen punto. El mismo mensaje, Dios utilizó la misma persona, Pablo, para predicar a ellos en Roma en ese entonces, que comparte todavía el mensaje con nosotros hoy en día por medio de las cartas de Romanos y Gálatas y Efesios y 1 y 2 de Corintios, etcétera. ¿Verdad? El mismo mensaje en una manera muy clara de la salvación por gracia por medio de la fe. Muchas gracias, Viviana. Vemos el amor de Dios aquí en la historia y sabemos que tenemos perdón por todos los pecados que mencionamos en la pregunta anterior, que el amor de Dios en Cristo Jesús nos ha hallado por el mensaje del Evangelio, anunciando el perdón de todos los pecados que reconocemos en nuestras vidas. Bien, la cuarta pregunta. ¿Qué me enseñas a pedir hacer por gratitud a Él? Aquí en la historia, ¿qué voy a querer hacer? ¿Qué voy a querer pedir? Bernie, por favor. Creo que el versículo 31 es un ejemplo claro de lo que nos enseña. Predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. O sea, predicar, creer, predicar con denuedo y creer. Y uno podría también ver lo que Pablo al respecto nos decía en 2 Corintios, cuando él decía que por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Más o menos es lo que Pablo piensa de lo que tenemos que hacer nosotros con lo que hemos recibido de Jesucristo. Entonces es tener como meta la figura de Jesucristo, verlo a Él, no preocuparnos por ninguna otra cosa y predicar y creer que Él siempre va a estar con nosotros y tendremos, pues, como decía Pablo, la corona de gloria en algún momento, porque la recompensa viene de nuestro Señor Jesucristo y hacer, como dice Colosenses 3:23, hacemos las cosas como para Dios, como para Cristo y no para los hombres. Y hay que hacerlo a pesar de las circunstancias, como lo hizo Pablo en ese versículo 31. Gracias. Muchas gracias, Bernie. A mí me gusta mucho el texto aquí de Hechos, junto con las otras escrituras escritas por la mano de Pablo. Muchas gracias, Bernie. ¿Qué más, Karen, por favor? Nos enseña que hay que predicar el evangelio, que dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Darle a conocer al mundo que en Jesús hay salvación. Que es el único medio por el cual hay salvación, lo único. Bien, a mí me encanta. En Jesús hay salvación. Es el mensaje sencillo, ¿verdad? Que compartimos, que es el mismo mensaje que compartía Pablo hace tanto tiempo. El método puede cambiar, el mensaje es igual hoy en día que fue en Roma por Pablo hace tanto tiempo. Muchas gracias, Karen. Una persona más, Carpio, por favor. Sí, vemos ahí un versículo, el 30, que dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Me imagino una concurrida casa donde él iban todos sus compañeros y sus fieles. Me enseña la historia que debemos ser fieles y apoyar a los santos de Dios cuando lo vemos en su sufrimiento y tenderles una mano. Porque vemos aquí cómo Pablo, con toda esa tribulación y todo ese problema, más sin embargo, él tenía gente que lo amaban y que lo protegían también. Entonces, esa gente de Dios, nosotros cuando lo veamos sufriendo, le debemos tender una mano. Sí, gracias, Carpio. Sencillamente pensamos
¿cómo pudo vivir en una casa alquilada un preso por 2 años? Fue por, él recibió en casa, pero también los otros hermanos evidentemente ayudaban a él en su momento de necesidad, ¿verdad? Para sencillamente ayudar a un hermano en la fe y también para apoyar la obra del evangelio. De hecho, si uno lee, otra vez lo voy a mencionar, si uno lee Romanos 15, él habla de querer venir a Roma para recibir el apoyo de ellos en su ministerio. Y vemos el apoyo que recibió, evidentemente por la generosidad de los otros creyentes, él pudo quedarse en una casa alquilada. Bien, muchas gracias, Carpio. Vemos es otra cosa que podemos hacer, ¿verdad? Nosotros podemos apoyar a otros, a otros hermanos en la fe y también especialmente a la obra del evangelio. Muchas gracias, Carpio. Una última pregunta. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pensamos en la historia de hoy. ¿Cuándo y con quiénes quisiéramos compartir este mensaje? Pastor, la palabra de Dios dice que hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hay que siempre aprovechar el tiempo. Muchas gracias, Karen. Y creo que eso entonces vamos a querer decir en todos tiempos compartir el mensaje. Creo que utilizaríamos este mensaje aquí, especialmente cuando uno está, bueno, tal vez tiene el deseo de compartir el mensaje, pero habla tanto de los obstáculos, ¿verdad? Es que por el tiempo, es que por mi familia, es que por mis vecinos no quieren escuchar y todo eso. Vemos que Pablo, a pesar de los corazones duros de los judíos, a pesar de ser preso, a pesar de ser bajo la vigilancia de un soldado, a pesar de todo eso, compartió el mensaje. Entonces, tal vez con alguien así, que dice que tiene el deseo de compartir el mensaje, pero habla siempre de los obstáculos. Entonces, podríamos usar esta parte de la Biblia para animar a esa persona a buscar la manera de hacerlo, ¿verdad? En vez de hablar tanto de sus pretextos. Bien, gracias, Karen. Ahora, unas cosas más antes de nuestra última despedida aquí en la clase. Pensamos en Pablo y su legado misionero. Pensamos en su estrategia. Eso va a ser el último pregunta del proyecto final. Algunos de ustedes ya están pensando en cómo hacerlo, ya tal vez han empezado. Vemos que fue una persona muy flexible. Bueno, con el mensaje, con la sana doctrina, bueno, no iba a cambiar ese mensaje, pero con los métodos, sí, Pablo cambió mucho sus métodos en cada lugar. Vemos que él vio oposición y persecución como oportunidades. Vemos que él trabajaba en el libro de Hechos en las ciudades más estratégicas. Pensamos en que él trabajaba mayormente en las ciudades grandes y lo que es evidente es que de esas ciudades llegó el mensaje también a los pueblitos, pero empezó en las ciudades estratégicas, empezaba en las sinagogas donde él pudo empezar por ser judío, por ser fariseo, pero siempre con el deseo de llegar a personas fuera de las paredes de la sinagoga. Él tenía iglesias diversas, tenía el deseo de alcanzar, de abarcar con el mensaje a personas de todas clases, económicas, personas con recursos, personas sin recursos, a todos. Él quería predicar a todos por la urgencia del mensaje. Otras cosas que vemos, él tenía ese deseo de predicar donde no había sido predicado el evangelio. No puso piedra de tropiezo, especialmente lo vemos en 1 Corintios 8, que él entre los judíos, él vivía como judío para poder ganar los judíos, entre los gentiles como una persona sin esa ley ceremonial para poder ganar a ellos. Él no quería poner ninguna piedra de tropiezo
para el evangelio, trabajaba en equipo, siempre trabajaba en equipo con Timoteo, con Silas, con Bernabé, con Lucas, con muchos, con Aquila y Priscila, con muchas personas. Él trabajaba, capacitaba a otros, ya hemos hablado de eso, que fue una parte muy importante, fue que él no quería que el mensaje muriera con él, ¿verdad? Él quería capacitar a otros capaces de compartir el mensaje, especialmente lo vemos en sus cartas a Tito y a Timoteo. Y también él daba seguimiento, compartía el evangelio, daba seguimiento por cartas, por visitas, por otras maneras. Bien, para el proyecto final, entonces, creo que es la última pregunta, habla de las estrategias de Pablo y ustedes van a poder elegir dos que le ha llamado la atención y van a poder, yo elegí eso, me llamó la atención, ¿por qué? Y pueden hablar un poco de las estrategias que hemos visto en la clase aquí y también cosas de que tal vez no hemos hablado mucho en la clase, pero han visto por leer el libro de Hechos. Bueno, sobre el proyecto final, sobre las estrategias de Pablo, unas preguntas o dudas o comentarios. Cualquier cosa. Viviana, por favor. Sí, sobre las estrategias que usted mencionó, una pregunta. ¿Yo puedo elegir dos y desarrollar en esas dos por lo que vimos, por lo que se estudió? Desarrollo dos nada más. Puedo elegir dos estrategias y desarrollo esas estrategias como yo las entiendo. Sí, no es sí, nada sí. más. Exactamente. Gracias. Bueno, y si usted quisiera, Viviana, elegir Sí. más de dos, está bien también. Pero por lo menos Perfecto. dos. Sí, por lo menos Bueno, dos. gracias. De nada. ¿Algo más? Bien, entonces, al concluir el libro de Hechos y nuestro curso, bueno, pensamos tal vez en las últimas palabras de Pablo, su última carta, segunda de Timoteo, la última carta que escribió él bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que dice él. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, hemos tenido la bendición tras este curso, tras el estudio de la palabra de Dios, de ver el amor de Dios en Cristo Jesús, la misión de la iglesia de compartir el mensaje que salva con otras personas. Y a través del mensaje, el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Para fortalecernos en la verdadera fe. Ha sido un gran placer estar aquí con ustedes. Y he podido conocer a unos de ustedes cara a cara, a otros tal vez algún día tendré la bendición de poder conocerlos en persona, pero tal vez vamos a tener que esperar hasta que nos veamos cara a cara en el cielo, donde tenemos un hogar eterno y celestial al lado de nuestro Salvador. Ha sido mi privilegio estar aquí con ustedes en la clase. Voy a estar orando por ustedes. Que Dios les siga bendiciendo a través de sus estudios, de su palabra. Como programa, Academia de Cristo está aquí para servir a ustedes. Si tienen preguntas o dudas, seguimos a sus órdenes. Espero que para los que apenas empezaron, espero que no sea la última clase con nosotros, que se inscriban en más cursos
para seguir estudiando la palabra y creciendo en la fe. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ahí tiene el último paso es el proyecto final. La fecha límite es el 29 de diciembre, pero me pueden empezar el proyecto cuando quieren. Les voy a poner también mi correo electrónico en el grupo. Por favor de no poner su proyecto en el grupo general. Queremos que cada persona escriba sus propias respuestas. Entonces, pero antes del 19 de diciembre, por favor, si tienen preguntas o dudas, aquí estoy para ayudar. O también pueden preguntar a sus compañeros, también pueden trabajar en equipo, está bien. Es la tarea. Ahora vamos a orar. Después de la oración vamos a hacer la despedida en otra manera. Por ser nuestra última clase, uno por uno voy a llamarles por nombre y cada persona va a poder despedir a sus compañeros para concluir la clase así, uno por uno. Entonces, después normalmente nos despedimos a la vez. Esta vez vamos a hacerlo uno por uno. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en estas clases para estudiar tu palabra. Gracias por el crecimiento que nos ha dado por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, también con la oportunidad de usar lo que hemos aprendido para poder compartir el mensaje que salva, el mensaje de Jesucristo con nuestros prójimos. Pedimos tu bendición sobre todos los participantes para que sigan en la verdadera fe todos los días de sus vidas, para que algún día podamos tener una reunión gloriosa a tu lado en su reino celestial. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, bueno, voy a cerrar la grabación. Vamos a hacer las despedidas después. A ver un momento.